Informe Diario, yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos suspende sanciones a Venezuela tras cuestionado acuerdo con la dictadura venezolana. Sin embargo, las manipulaciones y maniobras antidemocráticas por parte de Maduro surgen serias dudas sobre la legitimidad y sinceridad de este compromiso. En España, Pedro Sánchez se encuentra en el centro de intensas negociaciones políticas para intentar permanecer en el poder. Su intento de forjar alianzas con partidos separatistas catalanes ha desatado preocupación y descontento en gran parte de la población. Estados Unidos ejerció su poder de veto en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que buscaba un alto al fuego en la respuesta de Israel contra el grupo terrorista Hamás. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, viajó a Corea del Norte esta semana con el objetivo de reforzar lazos militares. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, ya que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha tomado una decisión que está dando mucho de qué hablar. Se han suspendido algunas sanciones comerciales hacia Venezuela en respuesta a un presunto acuerdo entre la oposición y el notorio régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Este acuerdo, en teoría, pretende establecer condiciones políticas adecuadas para las elecciones presidenciales del 2024. Sin embargo, ante el histórico de manipulaciones y represión por parte de Maduro, surgen serias dudas sobre la legitimidad y sinceridad de este compromiso. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha decidido suspender algunas de sus sanciones comerciales hacia Venezuela, en respuesta a un supuesto acuerdo entre la oposición y el notorio régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Este acuerdo promete establecer condiciones políticas adecuadas para las elecciones presidenciales del 2024. Sin embargo, ante un historial plagado de manipulaciones, represión y maniobras antidemocráticas por parte de Maduro, surgen serias dudas sobre la legitimidad y sinceridad de este compromiso. Maduro, cuyo régimen ha sido infame por obstaculizar activamente las iniciativas de la oposición y violar sistemáticamente los derechos humanos, podría estar usando este acuerdo como una mera fachada. El objetivo podría ser obtener ventajas electorales y relajar la presión internacional, sin un verdadero interés en implementar reformas democráticas genuinas. El Departamento del Tesoro en su declaración menciona que las licencias concedidas durarán 6 meses y abarcarán sectores vitales como el energético de petróleo y gas. Estas podrían extenderse si Maduro cumple con sus promesas electorales y libera a aquellos detenidos injustamente. También se han otorgado permisos para transacciones con Minerven, la empresa estatal minera, y con bonos de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela. Mientras Estados Unidos muestra una apertura cautelosa, la comunidad internacional debe permanecer vigilante. La historia ha demostrado que confiar ciegamente en las promesas del régimen de Maduro puede ser un juego peligroso. Es esencial garantizar que cualquier concesión vaya acompañada de acciones tangibles y significativas hacia la democratización de Venezuela. En Venezuela, la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, ha cuestionado el reciente acuerdo suscrito entre una facción opositora y el régimen de Nicolás Maduro. Machado recordó el incumplimiento de acuerdos pasados por parte del régimen de Maduro y subrayó la necesidad de garantizar el cumplimiento estricto de cualquier pacto, especialmente en relación con la Constitución y los beneficios para los venezolanos. La principal candidata opositora venezolana, María Corina Machado, planteó interrogantes sobre el acuerdo suscrito entre un sector de la oposición y el régimen de Nicolás Maduro. En un comunicado compartido en sus redes sociales, la líder de 20 Venezuela subrayó que no ha estado involucrada en las negociaciones y no conoce en detalle su alcance. Machado expresó su preocupación por la falta de claridad en el acuerdo anunciado, argumentando que no ofrece garantías concretas a los venezolanos al no especificar las acciones y los plazos que marcarían el camino hacia las elecciones presidenciales del 2024. Además, recordó que la dictadura chavista ha incumplido acuerdos en el pasado y enfatizó la importancia de garantizar el estricto cumplimiento de cualquier pacto, especialmente en lo que respecta a la Constitución y los beneficios genuinos para los ciudadanos. Finalmente, Machado subrayó la importancia de las elecciones primarias programadas para el próximo 22 de octubre, donde los venezolanos tomarán una decisión fundamental.
En cuanto al acuerdo en cuestión, el régimen de Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria Democrática firmaron un acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos, de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Este pacto se centra en la actualización del registro electoral, la realización de auditorías electorales y la promoción de un discurso público que contribuya a un entorno pacífico para los comicios. También se enfatiza la elección libre de candidatos presidenciales por parte de las distintas formaciones. El acuerdo fue firmado por representantes de ambas partes y con la presencia de mediadores internacionales. En un movimiento que ha generado repercusiones internacionales, el régimen dictatorial de Nicolás Maduro liberó a 5 presos políticos, poco después de que un avión con deportados aterrizara en Venezuela procedente de Estados Unidos. Esta liberación se produce en medio de un acuerdo controvertido entre el dictador Maduro y la administración de Joe Biden. Entre los liberados destaca la figura del exdiputado Juan Requesens y el periodista Roland Carreño, estrecho colaborador del líder opositor Juan Guaidó. Ambos habían sido encarcelados bajo acusaciones que muchos observadores internacionales consideraron como fabricadas y motivadas políticamente. La detención de Requesens en 2018 se debió a su supuesta implicación en un atentado contra Maduro, mientras que Carreño fue detenido en 2020, acusado por portar armas para promover acciones violentas. La noticia de la liberación fue ampliamente celebrada por figuras destacadas de la oposición. Enrique Capriles Radonsky, ex candidato presidencial, expresó su alegría en la plataforma X, al igual que Tomás Guanipa, vicepresidente de Asuntos Políticos del partido Primero Justicia. Sin embargo, este gesto del régimen no debe oscurecer la realidad de que al menos 290 presos políticos aún permanecen en las mazmorras del régimen, siendo una sombría muestra del historial de represión política de Maduro. Si bien la liberación es un paso positivo, sigue siendo crucial presionar por la liberación de todos y garantizar condiciones democráticas verdaderas en Venezuela. Este domingo, la oposición venezolana llevará a cabo las primarias para seleccionar a su candidato en las elecciones presidenciales de 2024. Aunque se espera que estas elecciones sean una oportunidad para ganar respaldo popular en medio de la crisis que vive el país, enfrentan obstáculos, incluyendo la inhabilitación de la favorita María Corina Machado. Este domingo, la oposición venezolana llevará a cabo las primarias para seleccionar a su candidato para las elecciones presidenciales del 2024, en medio de obstáculos por la intervención de la dictadura de Nicolás Maduro. La favorita, María Corina Machado, ha sido inhabilitada para ocupar cargos públicos. Después de 11 años sin realizar primarias, la oposición enfrenta este desafío, en medio de negociaciones con los Estados Unidos, quienes se han comprometido a levantar las sanciones a cambio de que el régimen de Maduro garantice elecciones justas. A pesar de la profunda crisis económica que vive Venezuela, este proceso puede representar una oportunidad para que la oposición gane respaldo popular. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral ha sido esquivo con la oposición, tardando meses en responder a solicitudes de apoyo logístico. Ante ello, la oposición ha organizado estas primarias por cuenta propia. El tema de las inhabilitaciones es polémico. Funcionarios condenados por corrupción pueden ser vetados de cargos públicos por hasta 15 años. Sin embargo, la oposición denuncia que el gobierno de Maduro utiliza esta herramienta de manera arbitraria. Machado, por ejemplo, ha sido vetada desde junio, en gran parte por apoyar las sanciones de Estados Unidos y respaldar al ex líder opositor, Juan Guaidó. Si un candidato inhabilitado gana las primarias, el panorama es incierto. Machado sugiere que podría presionar al Consejo Electoral para ser registrada en las generales, pero hay desacuerdos sobre posibles mecanismos de sucesión. El reciente acuerdo entre oposición y gobierno indica que las elecciones se celebrarán en la segunda mitad de 2024, aunque la fecha exacta sigue sin definirse. Tradicionalmente, los comicios venezolanos son en diciembre, pero en 2018 se adelantaron a mayo, una estrategia típica del régimen dictatorial que dificulta la organización de la oposición y la posibilidad de hacer campaña. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, enfrenta desafíos políticos significativos mientras lucha por mantenerse en el poder. Su intento de forjar alianzas con partidos separatistas catalanes ha desatado preocupación y descontento en gran parte de la población española. La posibilidad de otorgar amnistía a los líderes del intento de secesión catalana es vista por muchos como un acto de concesión política inaceptable. Las protestas en Barcelona y Madrid reflejan la oposición generalizada a este acuerdo.
El presidente del gobierno en funciones de España, Pedro Sánchez, se encuentra en el centro de intensas negociaciones políticas para intentar permanecer en el poder. Esto luego de que el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, decidiera no ceder ante las presiones de los separatistas para obtener la presidencia a cambio de amnistías. Ahora, para consolidar un gobierno, Sánchez necesita el respaldo de varios partidos pequeños, incluidos dos proindependentistas catalanes, actores clave de la tentativa de secesión del 2017. Estos partidos separatistas, como Junts per Catalunya, conscientes de su posición, han establecido la aprobación de una ley de amnistía como condición previa para apoyar a Sánchez. La propuesta se centra en otorgar amnistía a miles que participaron en el intento de separación catalana, buscando una ventaja política. Mientras Sánchez y su partido socialista han tratado de mantener discreción sobre el tema, el líder admitió que las conversaciones están en curso con las partes catalanas, incluido el ex líder regional Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica tras el fracaso de la secesión. Este potencial acuerdo no está exento de controversias. Muchos españoles ven a Puigdemont como un enemigo del Estado, haciendo que cualquier trato que lo beneficie sea políticamente peligroso. A modo de ejemplo, decenas de miles protestaron en Barcelona y Madrid contra la posible amnistía. Si Pedro Sánchez no logra formar gobierno antes del 27 de noviembre, se convocarán nuevas elecciones para enero. Mientras tanto, la amnistía y las negociaciones en curso se convierten en el foco de atención política en España. Momento de irnos una pequeña pausa, no se muevan, volvemos enseguida. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Bien, estamos de vuelta para contarles que en un movimiento audaz que amplifica las tensiones internacionales, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, viajó a Corea del Norte esta semana para reforzar lazos militares entre dos regímenes autocráticos. Estas conversaciones ocurren tras acusaciones de Estados Unidos sobre la violación de embargos internacionales por parte de Pyongyang, al proveer a Rusia municiones para respaldar su invasión injustificada a Ucrania. En un movimiento audaz que amplifica las tensiones internacionales, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, viajó a Corea del Norte esta semana con el objetivo de reforzar lazos militares entre dos regímenes autocráticos. Estas conversaciones ocurren tras acusaciones de Estados Unidos sobre la violación de embargos internacionales por parte de Pyongyang, al proveer a Rusia municiones frescas para respaldar su invasión injustificada a Ucrania. Este encuentro entre Lavrov y su homólogo norcoreano fortalece la preocupante simbiosis entre Putin y Kim Jong-un, dos líderes que han desafiado la estabilidad global con actos provocativos. El líder de Corea del Norte, una nación absolutista, recientemente viajó a Rusia, alentando las especulaciones sobre un posible intercambio, tecnologías rusas avanzadas a cambio de armamento convencional norcoreano para reponer el agotado arsenal ruso. Lavrov agradeció a Corea del Norte por su apoyo en la guerra contra Ucrania, lo que pone de manifiesto la aprobación del régimen de Kim hacia las acciones agresivas de Putin. Rusia, por su parte, valora profundamente el apoyo de Pyongyang a su invasión, así como el reconocimiento a las regiones separatistas respaldadas por Rusia en Ucrania Oriental. El apoyo de Corea del Norte a Rusia se concretó con la entrega de más de 1000 contenedores de equipo militar, según la Casa Blanca. Imágenes muestran los contenedores de un barco con la bandera rusa, ilustrando la profundidad de esta peligrosa alianza. Estas acciones combinadas de Rusia y Corea del Norte amenazan la estabilidad y paz internacional y exigen una respuesta decidida de la comunidad global. Una resolución crucial en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha desencadenado un feroz debate internacional. Estados Unidos ejerció su poder de veto en una votación que buscaba un alto al fuego en medio de la respuesta de Israel contra el grupo terrorista Hamás. Esta decisión ha reforzado la posición de Washington, que respalda el derecho legítimo de Israel a la autodefensa en un conflicto que ha dejado a la comunidad global dividida. Estados Unidos ejerció su poder de veto en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que buscaba un alto al fuego en la respuesta de Israel contra el grupo terrorista Hamás. La firme postura de Estados Unidos destaca el reconocimiento de la legítima defensa de Israel frente a los continuos ataques de Hamás,
una organización declarada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Tras la votación, la embajadora estadounidense en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, reafirmó el compromiso de su país con la diplomacia, subrayando que las acciones deben basarse en hechos concretos y respaldar esfuerzos diplomáticos que puedan salvar vidas. El veto se produce en un contexto en el que Hamás, cuyo objetivo declarado es la erradicación de Israel, ha utilizado a la población civil como escudo humano, albergando bases militares en áreas densamente pobladas e incluso bajo hospitales. La declaración que buscaba ser aprobada no reconocía las acciones de Israel como parte de una defensa contra Hamás. Washington ha defendido tradicionalmente a Israel, reconociendo su derecho a defenderse de las agresiones de grupos extremistas. Thomas Greenfield expresó su decepción con la resolución que omitía el derecho de Israel a la autodefensa y no señala lo suficientemente fuerte a Hamás por provocar la crisis humanitaria en Gaza. El conflicto se ha intensificado tras el brutal ataque de Hamás el 7 de octubre, en el que murieron más de 1.400 israelíes. Por su parte, Israel, en una respuesta dirigida específicamente contra Hamás y no contra el pueblo palestino, busca neutralizar la amenaza que representa este grupo terrorista, mientras que lucha por garantizar la seguridad de sus ciudadanos y mitigar el sufrimiento humano en la región. El primer ministro británico Rishi Sunak se reunió en Tel Aviv este jueves con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente Isaac Herzog para expresar el primer respaldo del Reino Unido a Israel después del ataque terrorista de Hamás. Durante la conferencia de prensa posterior a la reunión bilateral, Sunak afirmó que apoyan absolutamente a Israel para que se defienda de acuerdo con el derecho internacional, persiga a Hamás, recupere a los rehenes y refuerce su seguridad a largo plazo. El primer ministro británico elogió a Israel por tomar precauciones para evitar dañar a los civiles, destacando la diferencia con los terroristas de Hamás que ponen en peligro a la población civil. Sunak también reconoció que el pueblo palestino es víctima de Hamás y celebró la decisión de Israel de permitir la entrada de rutas humanitarias en Gaza. Por su parte, Netanyahu agradeció el apoyo británico y comparó a Hamás con los nazis, calificándolos como el nuevo ISIS. Netanyahu subrayó que Hamás atacó a Israel para detener la expansión de las fuerzas de la modernidad y la paz en la región y llamó a la unidad del mundo civilizado para enfrentar a este grupo terrorista. El primer ministro británico prometió apoyo continuo a Israel durante los altibajos del conflicto y destacó que esta lucha es la batalla de todo el mundo civilizado contra el eje del mal, compuesto por Irán, Hezbollah y Hamás, que buscan devolver a Oriente Próximo a una época de servidumbre y aniquilación. El ex canciller de Perú, Francisco Tudela, analiza la situación en Israel tras el viaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a dicho país y la reunión que sostuvo con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Bienvenidos a Geopolítica con Francisco Tudela. Los acontecimientos han tenido un desenlace de incógnita, un desenlace de tiempo de espera, de compás de espera, respecto a lo que sucede en el Medio Oriente. Se esperaba una ofensiva de las fuerzas israelíes, que tienen más de 300.000 soldados en la Franja de Gaza, pero ataques de Hezbollah en la frontera con el Líbano, en el norte de Israel, en el otro extremo, han planteado la necesidad de reforzar también esa parte. Los israelíes han dicho que no va a ser una invasión como se piensa, sino que va a ser algo diferente, pero no han definido cómo va a ser la ofensiva, ni han definido si van a continuar con ella o no. Hay 4 factores fundamentales. El primero de ellos es el factor Biden, que acaba de visitar Israel, y naturalmente Biden se ha opuesto a que el ejército israelí ocupe la Franja de Gaza. Eso ha trascendido de las conversaciones entre Netanyahu y Biden. Al mismo tiempo ha ocurrido el ataque, no se sabe de quién, al hospital de Al-Ali en Gaza con más de 1.000 muertos, y eso ha, digamos, salpicado a la visita
de Biden y finalmente el miedo norteamericano a perder a los aliados árabes que ya han firmado los acuerdos de Abraham y perder a aliados árabes de larga data como Egipto o Jordania. Y luego también Israel, además del factor Biden, está considerando la apertura de un frente norte, o sea, si invade en masa la franja de Gaza, se le abre un frente en la frontera sur del Líbano y por lo tanto va a tener que pelear una guerra en dos frentes. Se ha producido una amenaza de Hezbollah el día de hoy que dice nosotros somos más fuertes que ustedes. Lo que sí se sabe, todos los servicios de inteligencia de Occidente saben, es que Hezbollah es más fuerte que Hamas. Hezbollah debe tener cerca de 100.000 guerrilleros en sus fuerzas y está también fuertemente respaldado por Irán. Entonces, este factor de un nuevo frente norte es lo que está haciendo esperar a los israelíes y seguramente estudiar estratégicamente distintas formas. En tercer lugar, el factor humanitario. ¿Qué se hace con los 2 millones de palestinos que van a ser desplazados de Gaza? Que es la preocupación central de los norteamericanos también. Han conseguido que Egipto deje pasar 10 camiones de ayuda humanitaria por el paso de Rafah, pero Egipto tampoco quiere aceptar el paso de los palestinos a Egipto, puesto que pasarían a una zona desértica. ¿Y qué haría Egipto con 1 millón o 1,5 millones o 2 millones de refugiados palestinos? ¿Qué les daría de beber? ¿Qué les daría de comer? ¿Dónde los alojaría? ¿Qué ayuda médica les daría? Por eso es que las Naciones Unidas presionan tanto sobre este tema, diciendo que es una catástrofe humanitaria, cosa que efectivamente es, si bien la intención de Naciones Unidas es detener el conflicto, lo que implica para Israel un problema porque es una no resolución respecto al ataque de Hamas y respecto a la destrucción de la organización terrorista. Finalmente, hay el factor de inteligencia. Israel tiene que reestructurar su sistema de inteligencia antes de atacar y tiene que saber exactamente qué está pasando en Gaza, puesto que el ataque del sábado 7 fue un ataque que no fue previsto por la inteligencia israelí o que por lo menos no se le dio la importancia a la información que se tenía, que debió habérsele dado. Por ejemplo, a la comunicación de un alto funcionario de inteligencia de Egipto respecto a que un problema muy grande venía en la franja de Gaza. Estas son las reflexiones al día de hoy, 19 de octubre, y evidentemente se ve que la situación evoluciona y que hay muchas interrogantes sobre la posibilidad de lograr un desenlace. Les agradezco su atención y nos veremos de nuevo en Geopolítica con Francisco Tudela. Bien, hemos llegado a la parte final. Nosotros nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos.